Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. A diario vemos en las redes sociales y los medios de comunicación bombardeos en directo, gritos, sufrimiento, desolación. Las noticias se han convertido en un espectáculo dantesco que podemos seguir en directo, como si de un gran hermano se tratase. En Radio Himalaya nos preocupan las guerras y los conflictos, pero también cómo esta exposición constante a este tipo de contenidos informativos afecta a nuestra salud mental. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Himalaya, el satélite en las ondas donde la salud mental se habla en primera persona. Y bienvenidas también a las personas que nos acompañan hoy en este programa que hemos titulado Paz en un mundo en guerra. Queremos agradecer especialmente a la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación por cedernos este espacio en el que hoy trataremos este tema tan importante y vamos a dar la bienvenida y el agradecimiento en primer lugar a José Antonio Batista. Eres decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación y además antropólogo y profesor. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias y encantado de que estén aquí, por supuesto. Siéntense en su casa. A continuación saludamos y damos la bienvenida a Benita. Eres alumna de tercer año de periodismo. Bienvenida, Benita. Bien, muchas gracias también. Encantada de estar aquí. Damos la bienvenida también a Naira Delgado. Eres catedrática de Psicología Social de la Universidad de La Laguna. Bienvenida, Naira. Gracias, un placer. Y una calurosa bienvenida también a nuestro compañero Juan Mosquera, compañero en primera persona de AFE Salud Mental y de Radio Himalaya, por supuesto, ¿no? Siempre ahí detrás de las bambalinas del programa. Bienvenido, Juan. Gracias. El conocimiento es poder. Lo acuñó el filósofo Francis Bacon. Y la información es un derecho. ¿Es lo mismo, les pregunto, estar informadas que tener conocimiento de lo que realmente sucede? ¿Quién empieza? Pues miren, por mi parte diría que estar informado y tener conocimiento son cuestiones relacionadas, pero no exactamente la misma cosa, ¿no? La misma cuestión. La información que recibimos siempre va a pasar por nuestro filtro, por nuestros propios intereses, nuestras inquietudes, nuestra visión del mundo, y eso la va a transformar de alguna forma. Así que no es lo mismo. La misma noticia, de hecho, cuando la comentamos con alguna compañera, algún compañero, pues tiene matices distintos, ¿no? Uno ha leído el titular de una manera y otro la ha leído de otra, ¿no? Y al comentarla, pues también se transforma y se convierte en otra cosa diferente. Pues es más o menos lo que comenta ella, ¿no? Nosotros se nos enseña aquí en la facultad, ¿no? Que tener conocimiento de algo es saber que algo está ocurriendo en alguna parte del mundo, ¿no? Pero estar informado sobre algo es algo totalmente diferente. Y para explicárselo, les pongo este ejemplo sobre la mesa, ¿no? O sea, tener conocimiento sobre algo es como cuando metes los pies en el agua del mar. Solo tienes metidos los pies y tú estás viendo que hay un vasto mar alrededor tuyo, ¿no? Y que debajo hay cierta biodiversidad que no estás viendo. En cambio, estar informado es cuando ya te pones esas gafas de buzo y estás mirando lo que hay debajo. Entonces, eso, ¿no? También una manera de verlo, ¿no? Es, por ejemplo, un periodista. Un periodista te está informando para que tú tengas conocimiento sobre algo, pero no deja de ser como esa píldora de conocimiento, ¿no? Entonces, lo que hace el periodista es eso, te da una información para que tú conozcas sobre un tema y luego ya pues también te incentiva a que tú sigas por tu lado conociendo más sobre este tema y por lo tanto puedes estar Claro. informado. Ahí mencionas algo interesante que es ese despertar de la curiosidad, ¿no? José Sí, Antonio. totalmente de acuerdo con lo que ha dicho y al hilo de lo que comentaba la compañera Naira, evidentemente la información y el conocimiento son elementos obviamente relacionados, pero como comentaba la compañera, nosotros la información la filtramos, pero yo añadiría también con nuestros valores, nuestras perspectivas, nuestras formas de ver el mundo, la importancia de contar con herramientas para analizar y valorar esa información. Yo creo que hoy en día precisamente vivimos una sociedad en la que la información no falta, todo lo contrario. De hecho, muchas veces podemos experimentar eso que se llama sobreinformación. Y uno se encuentra casi a diario, sobre todo cuando está en contacto con la gente, con alumnos, alumnas, que
a veces hay muchísima información de muchos temas, pero no se tienen las herramientas mínimas conceptuales para analizar y manejar esa información. Eso yo creo que es absolutamente fundamental. De nada vale mucha información si después no tienes los elementos mínimos para interpretarla, ¿no? Para saber usarla. Juan. Sí, supongo que hay que... Tienes un montón de información, pero tú tienes que profundizar si quieres realmente conocer algo. Hay que profundizar, hay que escuchar a expertos, hay que hablar con otras personas, otros puntos de vista. Más o menos lo que dicen ellos, sí. Sí, que a mí la reflexión que me viene también es que a veces pasamos muy por encima, ¿no? A través de titulares, ¿no? Sobre esas noticias, ¿no? Que, Titulares, imágenes, ¿no? imágenes, Con una imagen ya nos da un montón de información y... Hoy en día, ¿creen que esto que estamos comentando, ese conocimiento, esa información, se utiliza de alguna manera determinada o hay algunos intereses detrás para que pensemos de cierta manera? ¿Hasta qué punto podemos saber si algo que nos llega es cierto, es falso? Hombre, precisamente la información, como comentaba antes, es poder, ¿no? Y siempre a lo largo de toda la historia, pues la información y los que han tenido esa información la han usado para ejercer ese poder. Quizás hoy por las redes sociales, por la inteligencia artificial, los algoritmos y todo eso, pues esa cuestión es muchísimo más delicada, sin duda alguna. La información sirve para manipular a la gente y para crear estados de opinión y percepciones distintas. Entonces, ¿los medios de comunicación dirían que están al servicio de la gente o al servicio de esos intereses, ¿no? Naira. Qué complicado. Los medios de comunicación, pues además están al servicio de sus propios intereses, en el sentido de querer destacar, querer pues ser los más leídos, Claro, tener son más empresas, likes, ¿no? etcétera. Y claro, la manera en la que se cuentan las cosas también va cambiando muchísimo en el mundo de la inmediatez. Si pensamos en cómo era una noticia no hace tanto tiempo, ¿cuánto hace que no leemos un artículo completo en prensa, ¿no? Desde el principio hasta el final, una página de periódico, en comparación con las noticias que leemos muy rápidamente, ¿no? En Twitter, Instagram, etcétera, TikTok. En fin, es otra manera de trasladar la información e inevitablemente es una manera más simplificada. Y en esa simplificación, pues claro que perdemos información fundamental y caemos mucho más en estereotipos, en información cliché, en dicotomías, en polarización, etcétera, sin duda. Juan. No, de momento... Benita. Pues yo soy de las que piensa también, bueno, antes lo comentaba el decano, ¿no? Que es muy importante de disponer de ciertas herramientas, ¿no? Y tener también cierto contexto cultural que nos ayude a poder discernir qué es verdad y qué es falso, ¿no? Y es verdad que en este caso muchas veces hay ciertos sectores que son más vulnerables a creerse un bulo. Entonces, en este sentido es muy importante también disponer de las herramientas para poder saber qué es real y qué es no. Y en este caso, por ejemplo, hace poquito, no mucho, en una clase de imagen, vinieron unos chicos que nos estuvieron dando un curso sobre cómo diferenciar imágenes hechas por IA e imágenes reales, ¿no? Y nos daban una herramienta que se las dejo por aquí, se llama TinEye. TinEye. Y lo que hace básicamente es buscar una base de datos. Tú, por ejemplo, ves una imagen en Twitter o en cualquier medio. Entonces, tú no sabes si esa imagen es real o lo que sea, ¿no? Porque luego debajo pone un texto que te dice, esto está ocurriendo, pero a lo mejor esa imagen no es real. Entonces, tú pones la imagen en esta aplicación y busca en una base de datos y te pone en orden cronológico cuándo fue la primera vez que se expuso en el internet esa imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, una herramienta como esa puede facilitar mucho a las personas discernir qué imagen puede ser real o qué imagen no. A mí también me viene a la mente si realmente tenemos un poder de elección sobre lo que estamos viendo, ¿no? Realmente cuando nos acercamos a los medios de comunicación o a las noticias, pues pongamos ¿no? ejemplos, ¿no? Donde de repente está pasando algo que es trending topic, vamos a decir, y a lo mejor nos estamos saturando de ver ese contenido durante varios días y de repente también ese contenido, por lo que sea, porque salta otra noticia, desaparece, ¿no? Pero más allá de eso también
me gustaría que reflexionáramos acerca de si nos hemos convertido en adictos o adictas a la información, ¿no? Al estar constantemente queriendo saber lo que está pasando en el momento. Hombre, yo creo que en cierto modo eso forma parte también del contexto informativo y comunicativo actual, ¿no? Es decir, hay veces que es difícil desconectarse de la realidad informativa, pero yo creo que por salud mental es muy importante hacerlo. Yo creo que hoy en día, además, a diferencia del pasado, que igual tenías que irte a una biblioteca si había pasado mucho tiempo de un hecho y tenías que un poco bucear y buscarlo, hoy en día pues, los soportes digitales permiten acceder a cualquier información en cualquier momento, ¿no? Y yo creo que a veces sí que es bueno, no es fácil, porque si estás continuamente usando las redes sociales, al final te va a estar llegando información, tanto publicitaria como de noticias, y además esa información está totalmente dirigida, ¿no? Hacia, digamos, un público determinado, hacia unas personas determinadas. Entonces, yo creo que, bueno, a veces por salud es bueno desconectar en parte de esa información. Yo creo que ese poder, en cierto modo, todavía lo tenemos, ¿no? El de quizás elegir qué leemos era más fácil cuando era todo analógico, ibas a una cafetería, cogías un periódico, ya cogías tú el que querías, ¿no? No el que te llegaba a través de una red social. Mm. Sí, en esa línea yo creo que efectivamente tenemos la posibilidad de elegir cuando abrimos pues, cualquier plataforma de información, pero vivimos con inercia desde mi punto de vista y la abrimos todo el tiempo. Es decir, nos sentamos un momento a esperar en cualquier sitio y lo primero que hacemos es abrir el móvil y ver notificaciones. Y en esas notificaciones, pues claro, nos llega información sin que hayamos hecho el ejercicio previamente de preguntarnos qué me apetece hacer. ¿Qué me apetece leer o escuchar? O si me apetece hablar con la persona que tengo enfrente, o mirar el paisaje o dejar la mente en blanco, ¿no? Es una elección que hacemos por defecto casi. Entonces creo que es muy buen ejercicio el pararnos a pensarlo, a decidir, ¿no? Y cuando hablamos, que cada vez hablamos más del derecho a la desconexión digital, pues también incluir esto, ¿no? El cuándo quiero estar informada, quiero leer pues, sobre lo que sucede en el mundo en distintos momentos del día, constantemente, cada 20 minutos, o quiero elegir el momento en el que lo hago, ¿no? Porque sí que tenemos el derecho y además va a modificar, ¿no? El modo en el que nos sentimos, por eso es importante. Mucha gente hoy en día elige no ver la tele, por ejemplo, directamente. Como que te saturas y prefieres ya apagar la tele y no saber nada. Tú antes mencionabas, ¿no?, que los medios de comunicación son empresas, ¿no? Al final también están pues, al servicio de ellas mismas, en parte, ¿no? ¿Podemos confiar en que el periodismo que hay hoy en día busca esa imparcialidad, esa objetividad, o simplemente busca likes, clics, que veamos esa noticia? Porque yo también, en esto que estábamos mencionando del poder de elección, cuando yo hablo, por ejemplo, de una red social, vamos a decir, que son fuente de información y de noticias, o sea, están redactadas de tal manera que buscan que tú entres, ¿no? De alguna manera, aunque tú sea un tema que no te interese en principio, ¿no? Pero está hecha de tal manera que, pues, a través del morbo, a través de buscando esa, digamos, esa monetización, ¿no?, de la noticia. Pues Hombre, entonces, está claro que son empresas, pero evidentemente el periodismo no puede perder de vista que el componente de servicio público e informar a la ciudadanía. Si no, al final sería algo tan perverso como que la información estaría al servicio, que desgraciadamente en gran medida ocurre así, al servicio de grandes corporaciones o de los grandes poderes. Y yo creo que realmente el periodismo perdería su objetivo cuando cae en esas tendencias, porque al final sería un medio de comunicación, pues acabaría siendo pues, un gabinete de prensa de cierto partido o de cierta empresa, ¿no? Yo creo que ahí, sin estar metido en el mundo del periodismo, que soy de antropología, pero como ciudadano y como consumidor de prensa, pienso que ahí perdería todo su sentido original, sin duda, ¿no? sí, Benito. Yo voy a mencionar aquí que desde mi perspectiva, ¿no? Todavía sigue siendo un poquito un hito el hecho de pensar y tener esta noción de que el periodista es perfecto y que hace todo perfecto. Los periodistas se equivocan más de lo que creen, ¿no? Y evidentemente, si por ejemplo ustedes están leyendo una noticia y ustedes han escuchado antes sobre, es decir, ustedes están informados sobre esa noticia,
Si ven alguna cosa que está mal o lo que sea, ustedes también como ciudadanos pueden participar y solicitar una rectificación sobre lo que se haya escrito, ¿no? Pero eso, yo creo que es importante también siempre desconfiar un poquito, ¿no? Ya que al final existen periódicos o sea, con distintas corrientes en base a la ideología de cada uno, ¿no? Entonces, una misma noticia puede ser expresada por dos periódicos distintos de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, bueno, antes lo comentaba ella, ¿no? Cuando pierde un partido de fútbol, pues el periódico que esté a favor de ese partido, pues va a centrar la atención en el otro partido, en el otro equipo de fútbol. Claro. En cambio, en cambio, si ganan, es al contrario, ellos celebran la victoria y al equipo perdedor, pues lo señalan de lo que son, en ese caso, perdedores. Claro. Lo que pasa también es que solo leemos lo que nos interesa en sentido de si somos de un partido político o lo que sea, siempre solo leemos o un periódico, pues solo leemos el que más afines a nosotros y perdemos esa visión de la otra Claro. visión y la comparación y ver la verdad realmente cuál es, ¿sabes? Que eso sería interesante también. Sí, eso es clave. Nuestro gusto por la conformidad, por leer lo que nos gusta escuchar o lo que va en sintonía con nuestros valores, con nuestra forma de pensar. Por eso es tan importante pues esa visión mucho más amplia y escuchar otras voces y tener espacios para el debate y la reflexión compartida y contrastar, ¿no? Como comentaban, contrastar información. Y yo creo que un debate que siempre ha estado presente, ¿no? Es si, pues, esos contenidos están hechos porque la sociedad los pide, ¿no? Aquí quizá también tú, José Antonio, puedes, como antropólogo, ¿no? comentar alguna cuestión. O es el medio el que te da eso, a ver si tú, de alguna manera, como buscando pescar, ¿no? O captarte, ¿no? Realmente, ¿quién decide lo que vemos y por qué? Que ahí es donde estaría la pregunta. En la gran mayoría de informativos ¿no? o de programas de carácter informativo, siempre tienen digamos, una visión negativa o exponen noticias negativas, sucesos negativos. Hombre, la pregunta tiene aquello, ¿no? Como decimos, ¿no? Es una pregunta muy compleja porque o sea, lo que sale en un medio que refleja la voluntad del medio, los intereses del medio o de la ciudadanía. Seguramente hay un feedback, hay una relación entre una realidad y otra, ¿no? Es por un lado entre lo que de alguna manera demanda esa sociedad y también, por supuesto, lo que pueda determinar o pueda decidir un medio. Yo creo que, es decir, ahí lo que hay es eso, una especie de movimiento en esa doble dirección y, por supuesto, eso está estudiado por los periodistas. Siempre tienen mucha más atención las noticias de carácter negativo que las noticias de carácter positivo. Justo ayer estaba leyendo precisamente un artículo sobre el periodismo económico y está estudiado y medido que las noticias tienden a ser generalmente más negativas que positivas, porque se supone que la reacción ante las noticias positivas es curiosamente, ¿no? Es menor, tienen menos acogida que las noticias negativas. Y eso pasa también con la televisión y demás. Parece que lo que atrae es el morbo, los sucesos, las noticias negativas, que bueno, que el mundo va a desaparecer y que esto es el fin. Claro. Y como antropólogo, ¿por qué es eso? ¿Por qué cree que es eso? Hombre, por eso es que es difícil, le decía, ¿no? Quizá porque nos moviliza tiene más que, el claro, eso enfado, casi tiene que ver más con cuestiones psicológicas, ¿no? No solo con cuestiones psicológicas, tiene que ver mucho obviamente, con las cuestiones también sociales y culturales en el medio, digamos, social en los que nos movemos, ¿no? Sí, Está claro. sí que hay un componente psicológico que lo explica muy bien y es una cuestión adaptativa. Por supervivencia, digamos, estamos programados, nuestro cerebro está programado para identificar señales de alarma, ¿no? Constantemente. Entonces, ante múltiple información, la negativa se queda muy grabada, ¿no? En nuestro cerebro, pues porque indica una amenaza, ¿no? Nos dice que algo tenemos que hacer, pues para protegernos, para buscar seguridad. ¿Dónde está el problema? Claro, cuando tenemos mucha información, ya este mecanismo adaptativo se vuelve disfuncional, ya no es tan útil, ¿no? Sino que, anestesia, ¿no? Claro, de alguna manera ya no nos sirve para lo que nos servía originalmente, ¿no? Y ahí es donde entramos en confrontación. Y efectivamente, al final muchas veces terminamos colapsando
Y entonces, pues eso, con ese efecto de anestesia, de ignorar la información o tratar de escapar. O crear una situación de una especie de clima de miedo, de Sí, desconfianza absoluta, generalizado, ¿no? sí, que eso es tremendamente negativo ese Sí, también, ¿no? Para el bienestar de las personas, para la sí. armonía social, no solo para el bienestar personal, sino también para la armonía social, estar sometido, casi literalmente bombardeado a noticias de carácter negativo, ¿no? Sí. Yo pienso que la sobreexposición a los medios de comunicación nos va a afectar más o menos en base a nuestro talón de Aquiles. Quiero decir, aquí es muy importante, de nuevo lo recalco, en el contexto social y cultural en el que hemos crecido, ¿no? Porque le vamos a dar más prioridad a ciertas cuestiones sociales o menos. Entonces, ¿nos moviliza o no nos paraliza? Pues esto depende del talón de Aquiles cada uno, es decir, de la debilidad de cada uno. Por eso empatizamos más con unas noticias y quizás no tanto con otras, y luego otras personas, ¿no? Con esa noticia que nosotros empatizamos, pero otros no, y luego empatizan con otras noticias que no tienen nada que ver a lo mejor con lo que a mí sí que me afecta, ¿no? Entonces, yo creo que eso depende del contexto sociocultural de cada uno y eso del talón del talón de Aquiles y el punto débil de cada uno. Y Y se está Naira, teniendo... Sí, Juan. quería preguntarte, ¿y las series de televisión que son todas violentas y noticias negativas y todo eso también inconscientemente en el subconsciente se nos queda y nos da más ansiedad, digamos? Hay dos elementos claves y complicados de gestionar y que se saben, en psicología se sabe desde hace muchísimo tiempo, con metodologías distintas, está comprobadísimo, que la exposición a violencia genera una mayor tolerancia a la violencia. Seguro que todos han tenido esa experiencia de ver una película que comienza con mucha sangre y mucha violencia y estamos así como muy sobrecogidos, pero después de 20 minutos ya estamos casi que gritando, venga, a por él, ¿no? Mátalo, descuartízalo, poco menos, ¿no? Y ese efecto que nos pasa en 30 minutos de película, ¿no? 45 minutos, pues claro, de manera prolongada nos sucede también, ¿no? Y muchas veces sí que genera ese efecto de mayor tolerancia y por tanto una menor respuesta que nos movilice también pues a cambio, a acción social, a detener determinadas Y no solo circunstancias, violencia, ¿no? sino, por ejemplo, gente que entra a la casa a robar en las series y todo Sí. eso. A la gente le crea inconscientemente ese El mismo... sentimiento de alarma, digamos, Sí. de alerta. Claro, porque al final lo que observas es igual a lo que ocurre, por ejemplo, en la realidad, ¿no? En noticias y demás. Y el Nos cerebro cuesta no mucho no distinguir distingue. efectivamente qué ocurra, ¿no? Y es curioso porque como seres humanos en general nos fascinan las películas de miedo, las historias de ese tipo, pero efectivamente después tiene ese efecto colateral de es como si nos pusiéramos un filtro, ¿no? Unas gafas distintas y de repente el mundo nos parece más peligroso o más amenazante o más Y de negativo, alguna ¿no? manera empezamos ahí, ¿no? A tolerar la violencia, Sí. a no No, estar y sensibilizados Y con crea una esa... especie de Sí. anestesia social que también yo Sí. pensando, bueno, cualquier persona que vea las noticias, sobre todo la televisión en este caso, ¿no? O las redes, pues al final, por ejemplo, las muertes de personas son números. Un número, o sea, hoy es que han matado 500 personas, mañana 100, pasado mañana 50, o que llegan no sé cuántas personas en un cayuco, o dentro de una semana llegan otros cuantos, y al final acabas, digamos, porque ya no solo es cuestión de las películas, que efectivamente ocurre así, sino de la realidad que estamos Sí. viviendo, y acabas, pues eso, con una especie de anestesia social en la que, bueno, pues han llegado no sé cuántos, han matado no sé cuántos, hoy hubo... y la verdad que eso desde un punto de vista social es tremendamente peligroso porque, y de hecho yo creo que está pasando en cierto modo, desmoviliza completamente a la gente, ¿sí? En el sentido, bueno, Recuerdo, sí, recuerdo una viñeta de Forges, ¿no? Que decía, bienaventurados los que apaguen las teles porque ellos pensarán, ¿no? Pero realmente si no quisiéramos, o sea, si quisiéramos mantenernos de alguna manera informadas, pero al mismo tiempo mm, que no nos afecte a ese nivel, ¿no? De parálisis, de falta ¿no? de empoderamiento, de querer cambiar las cosas. ¿Cómo podríamos estar informadas y al mismo tiempo mantener la paz en un mundo en guerra? Pues yo pienso que, por supuesto, es importante estar informados, ¿no? Porque al final no deja de ser un derecho, ¿no? Y al final vivimos también en una sociedad democrática.
Y esa información tiene que estar así, o sea, tiene que estar ahí, la información toda la que recibimos. Lo que varía en este caso es nuestra propia regularización en base a cuánta cantidad queremos consumir. Entonces, yo creo que esa sobreexposición también va en base a la personalidad de cada uno, ¿no? Porque es verdad que hay personas que no les molesta en absoluto, pero hay otras que sí que son muy susceptibles a sentirse demasiado dentro de esas noticias sobre guerras, conflictos bélicos todo el rato. Claro, muchas veces escuchamos, pues no veas noticias, no te tal, No. desconéctate, no tal. Es muy complicado Sí. también. Entonces, Claro. yo aquí aplico la cuestión de, puedes tener, o sea, es necesario estar informado. La información siempre va a estar ahí y puedes acceder a ella cuando la necesites. Entonces, si tú sientes que estás demasiado sobreexpuesto, es verdad que de vez en cuando tampoco está mal darle la vuelta al móvil, pero tener el conocimiento de que algo está ocurriendo. Mm. Y Sí, cuando, lo que pasa es que... No perdona. irte a la cueva, ¿no? Sí, Sí. no es fácil, ¿eh? No es fácil, porque, sí. como bien has dicho, las personas no son iguales. Entonces, si personas quizás con cierto nivel formativo, con cierta capacidad, sienten esa saturación, Mm. pues podemos imaginar una persona, un ciudadano normal, que ve las Mm. noticias y que yo muchas veces lo comento como consumidor de noticias, ¿no? Y he hecho el ejercicio de solo ver unas noticias al día, no a mediodía o por la noche cuando puedo, porque acabas realmente saturado, enfadado, porque ahí yo creo que desde fuera del periodismo yo apelo también a la responsabilidad de los medios de comunicación. Es decir, no es lo mismo ver un telediario, el que sea, lleno de noticias absolutamente negativas, que de alguna manera compensar esas noticias con otras. Y no hay. O sea, uno ve las noticias y yo no he hecho el cálculo, pero vamos, seguramente el 70 o el 75% de la información que sale es absolutamente negativa. Empiezan hablando de guerra y de una violación no sé dónde o de un acto violento no sé dónde. Es así. Sí, y además en esa línea, desde mi punto de vista también, los medios tienen una responsabilidad fundamental que sabemos que es esencial para continuar movilizando pues el cambio social, ¿no? O la acción. Y es que las noticias negativas deben ir acompañadas de qué se está haciendo para mejorar Claro, la situación, qué es lo que qué medidas se están tomando, de qué manera podemos ayudar en una situación determinada, ¿no? Se hace muchas veces cuando se pone un mensaje, ¿no? Si quieres ayudar con esta causa, pues tienes estos cauces o estas vías, pero es que es fundamental saber que ante esa situación se están tomando algunas medidas concretas, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, se descuida muchísimo Ujú. en los medios de comunicación, ¿no? Y es una suma constante pues de eso, de noticias negativas, una tras otra, sin ninguna manera de sentir pues que algo está bajo control de alguna manera, ¿no? Socialmente. Y después también, pues el que de alguna manera se nos interpele a qué podemos hacer, qué puedo hacer yo como ciudadana concreta dentro de esta situación y de alguna manera movilizar pues esa acción colectiva, ¿no? Ese trabajo entre todos, ¿no? Colaborativo. Y yo supongo que noticias en positivo hay, ¿no? Es decir, Hay yo me muchas, imagino claro. que en el día a día de cualquier sociedad hay noticias positivas, bonitas, cosas que alegran y, y realmente, y no lo digo como experto, lo digo como consumidor o como ciudadano, es difícil poner la radio y es difícil, a no ser que igual te Escucharlo. vayas a programas de madrugada, de cultura o que siempre son en horas bastante inaccesibles para Que muchas además es personas. donde más se profundiza al final. Claro. Los Entonces, es que realmente es difícil recibir, porque claro, somos seres sensibles, ¿no? Y que recibimos tanto las noticias negativas, más por lo que comentaba antes Naira, ¿no? Le damos mucha más importancia, y eso es un efecto estudiado, un fenómeno estudiado por los psicólogos, que positivas, pero es que positivas realmente, si vemos el mundo a través de la realidad de los medios, realmente recibimos pocas, sinceramente. Yo pienso que recibimos muy pocas noticias positivas. Muy pocas y nos cambia el estado de ánimo, Totalmente. nos cambia la visión del mundo, el sentimiento de pesimismo generalizado y compartido. Por eso es muy importante poner esas pinceladas de luz, ¿no? En medio de la tragedia, que no significa ni vivir con ingenuidad,
Porque es que lo otro también sucede. Vamos, nos pasa constantemente. Podemos tener 10 encuentros positivos a 20 estudiantes maravillosos, ¿no? Y solo hablamos del estudiante que nos dijo o que no hizo bien. Es profundamente injusto con los otros 19 que están haciendo las cosas bien, ¿no? ¿Cuántos vecinos tienen ustedes? Seguramente maravillosos y a lo mejor solo poner el foco en el vecino que me dijo o que molesta o que hace ruido. Entonces, ese ejercicio de poner en valor lo positivo es fundamental en general, en nuestro día a día y también con las noticias. A mí siempre me llamó la atención, ¿no? Desde que era pequeñito, cómo comíamos en directo con guerra, ¿no? La guerra del Golfo en su momento, y donde también la información hoy en día, pues hay imágenes ¿no? Desde lugares recónditos del planeta te llegan casi que en vivo y en directo, ¿no? Al salón de tu casa, ¿no? Y cómo hemos ido, pues eso, normalizando el estar comiendo con tu familia y viendo bombas cayendo, ¿no? Y luego al final del telediario, como tú dices, pues te ponen la noticia de cultura, ¿no? Como para... ¿no? Que es muy contrastante también eso, ¿no? Como yo puedo tragarme media hora de noticias negativas y luego me dan como el caramelito o no te lo dan. para que, o directamente no te lo dan. Benita, si fueses directora de un medio de comunicación y tuvieras la capacidad de decidir qué sale y qué no sale en un telediario, ¿tú cómo lo harías? ¿Qué cambiarías de lo que estamos viendo hoy en día? Pues mira, si te soy sincera, yo pienso que no cambiaría absolutamente nada, pero porque es importante que haya información y que haya información y que todo tipo de público pueda acceder a ella, ¿no? Y aquí lo vuelvo a recalcar, lo del tema del contexto cultural y saber bueno, tener como nociones básicas de qué es lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Porque al final, nosotros, cuando vemos las noticias, lo que nos genera es un malestar, al final estamos cohibidos y estamos como estamos cohibidos, ¿no? Y cuando uno está cohibido no tiene como esa capacidad de razonamiento y de empezar a tomar actos sobre las cosas. Entonces, yo creo que es importante que que no se omita ningún tipo de información, ya que en base a eso y en base a ese contexto cultural podemos dejar de tener miedo y podemos empezar a tomar acciones reales. Juan, no sé si... O Naira, ¿no? A mí me vienen imágenes, por ejemplo, hace unos años, ese niño, cuando todo el tema de la migración, ¿no? Muerto en la orilla de la playa, ¿no? O sea, nos exponemos realmente a una crudeza que a lo mejor tú, Benita, comentas que es necesario, ¿no? A lo mejor estar informado. No sé si opinan igual o realmente podemos tener ese conocimiento sin necesidad de exponernos tanto, ¿no? O de que nos expongan, porque ni siquiera es que lo estamos eligiendo ver, ¿no? Claro, yo creo que es importante encontrar equilibrios porque podemos estar informados, pero a la vez tenemos que preservar muchísimo el derecho de las víctimas, que ya son víctimas y están sufriendo un montón de cosas, a una revictimización, pues por la observación repetida, ¿no? De imágenes pues muy dolorosas, ¿no? Para ellos y ellas. Y ahí, pues bueno, creo que el periodismo ético y con integridad, pues cada vez es más importante. Y creo que, además, si yo pudiera cambiar algo en los medios, sí que cambiaría el dar más espacios de reflexión, de análisis, de por qué pasan las cosas y qué podemos hacer para que cambien. Y quizás sí dosificar y pensar mucho qué imágenes debemos compartir y qué imágenes no. No porque sea una manera de ¿cómo lo digo? Censurar, ¿no? Efectivamente. No es por censurar, es porque realmente hay muchos elementos de vulnerabilidad de los seres humanos que están viviendo ese tipo de cuestiones, pues que tenemos que respetar también, ¿no? Y porque tampoco el que está de realizador en el otro lado de un medio tampoco sabe quién tiene exactamente delante. Eso. Entonces yo repito, puede estarlo viendo un niño, claro, de repente, o ¿no? una persona que está mal y que está pasando un mal momento. Entonces yo no lo digo, lo digo obviamente como consumidor de medios de comunicación, y yo muchas veces el comentario que hago cuando estoy viendo noticias es qué necesidad hay de poner eso. O sea, muchas veces digo eso, ¿qué necesidad hay de poner esa imagen? O de insistir, porque hombre, tú puedes poner una imagen, pero insistir, sostenerla. Yo no creo realmente que eso aporte nada, porque cuando eso se normaliza, lo que estamos comentando antes, al final ya te da lo mismo lo que salga en la televisión. O sea, porque, es como si fuera una película, ¿no? Sí, efectivamente, porque ya si tú que entras en una especie de estado ahí de anestesia social,
que ya te da lo mismo que sean 500 muertos que 20, que permíteme la crudeza como lo digo, que aparezca un Sí. brazo por allí, ya es que te da lo mismo, porque Sí. al final acabas perdiendo el sentido de la realidad y como comentamos antes, no sabes si estás viendo una película o estás viendo algo que está sucediendo y donde hay personas que están sufriendo. Juan. Y yo pensando, puede ser también que nuestras vidas son tan aburridas e insulsas que necesitamos ver algo en televisión, tipo series, tipo noticias terribles, no sé. Sí, Manolo Viera siempre decía, ¿no?, en alguno de sus chistes como que a veces solía abrir el periódico por atrás o sino también por la página de sucesos, de se estampó con la moto, ¿no? Y que había como cierta gusto, ¿no?, por consumir ese tipo de noticias, ¿no? Bueno, ojalá en eso el entretenimiento pues fuera mucho más un recurso, ¿no? Mucho más amplio y diverso, pues para llenar nuestras vidas de elementos agradables, ¿no? O positivos. No necesitaríamos todo ese pool de noticias negativas o de mensajes negativos para que nuestra vida fuera un poquito más amable o agradable, ¿no? No sé, el 11S, por ejemplo, cómo estamos totalmente adictos a ver todas las imágenes del avión una y otra vez, ¿sabes? Como una película, como que en nuestras vidas necesitamos algo de acción y algo de, ¿sabes? Que a lo mejor no tenemos en nuestras vidas diarias, no sé. Sí, es complicado de Ahí de entra lidiar. la movilización, pero ahí también hay un debate que tampoco quiero extenderlo mucho, ¿no? Y es como hoy en día también los medios y parte del periodismo, ¿no?, se ha posicionado políticamente, ideológicamente hacia una tendencia u otra política, ¿no? Y es un poco ver hasta qué punto la política también está influenciando en los medios de comunicación y no sé qué opinan al respecto de esta nueva realidad, ¿no? Hombre, supongo que es un tema muy polémico, ¿no? Y supongo que los que se dedican al periodismo tampoco les gustará oír esas cosas, ¿no? Y seguramente tampoco son tan exageradas como lo voy a decir yo, ¿no? Pero es que hay veces que parece que algunos medios trabajan o forman parte de los gabinetes de prensa de algunos partidos políticos de algunas empresas. Así que, claro, sí. Ese sentido del periodismo que dé información y riguroso, imparcial, pues, sinceramente, y desgraciadamente yo percibo que se va perdiendo, ¿no? Y sigue siendo también, aquí tenemos una imagen, un cartel, ¿no?, que nos acompaña Sí. en esta facultad de Las ese víctimas, periodismo. precisamente las víctimas de la verdad, ¿no? O sea, cuando Claro. tratas de informar o tratas de decir la verdad, pues te ocurre eso, que está ahí 200, efectivamente, ¿no? más de Puede 200 ser, personas, puede ser periodistas asesinado, efectivamente, asesinados. pero yo creo que eso al final es una minoría, ¿no? O sea, porque Mm. Si pensáramos ahora mismo en esa última noticia que han visto, ¿sería positiva? ¿Sería negativa? A ver, que cada uno más o menos... Esa última noticia que has visto, José Antonio. Pues estaba pensando ahora mismo, precisamente sí tenía la radio, creo que estaban hablando del atentado de Trump. Del Creo que estaban atentado. hablando del atentado de Trump, una tertulia, y bueno, de todas las dudas que pueda haber y de... Bueno, en fin, supongo que será un tema que en estos días se hablará mucho, tanto en plan broma, porque bueno, también a veces hay que también utilizar el sentido del humor para afrontar ciertas Mm. cuestiones. Pero se estaba hablando de Trump y ese atentado. Y Mm. de la casualidad, ¿no?, de que haya una cierta coincidencia, vamos a decirlo así, entre momentos de baja popularidad y cosas que le pasan, ¿no?, al señor Trump, ¿no? Ujú. Y estamos hablando de la persona que ahora mismo tiene más poder en el mundo, ¿no? Mm. Y incluso se cuestiona, decía que hay incluso psicólogos y psiquiatras que ponen en duda la capacidad que tiene para estar Ya. enfrente de un país. Pero bueno, pero era de Trump, estaban hablando de Trump. Mm. Naira. En mi caso, no, las últimas noticias que he leído son negativas todas, pero hay unas que aparecen de vez en cuando y que creo que me alegran profundamente, y son las noticias sobre avances científicos, conocimientos científicos, mejoras Claro. que se consiguen para la sociedad, que creo que a veces nos pasan desapercibidas y me parecen Sí. valiosísimas, ¿no? Y también todas las que están relacionadas con movimientos solidarios, de alguna manera, que también están presentes y que también forman lo que somos como sociedad, ¿no? Y creo que visibilizarlas y darles espacio, aquí les doy un toque a los periodistas y las periodistas, ¿no? Darles espacio, el espacio que merecen, creo que es fundamental. Y se lo pueden quitar, y ya lo dejo, a los problemas políticos de patio de colegio, lo voy a decir así, de las peleas porque dijo, porque hizo, porque que a veces darle voz a ese tipo de comportamientos tan poco respetuosos con la ciudadanía al final
me parece que es un error desde el punto de vista político, porque eso es noticia. Y hacerlo noticia, ¿a qué nos lleva? Y nunca termina, ¿no? Entonces, pues a lo mejor eso lo podemos quitar de la agenda y darle más espacio a otro tipo de noticias realmente importantes. Juan. Yo cuando abro el móvil me vienen noticias, como dices tú, de ciencia, de se ha descubierto un dinosaurio, no sé qué, tal y cual. Pero también son que te quieren enganchar para que tú abras y algunas son de aceptar y para que le des las cookies y todo Esos eso. clickbait, ¿no? De la mitad no, pero la otra mitad tienes que entrar y Se decir descubre acepto. la cura contra el cáncer. Son súper llamativas y luego las lees y no son tan llamativas, pero para picar la gente sí son terribles. Sí. O sea que también hay una manipulación hasta con las positivas se busca, ¿no? ¿Y tú qué última noticia así tienes reciente, Juan? Hombre, en el móvil es que estaba viendo un montón antes y no sé con cuál me quedo, pero me quedo con eso de que no son muy llamativas y no luego entras y no. Pero sí, algún descubrimiento médico, a mí los animales me encantan, los dinosaurios, todas esas cosas. Y, Pues yo, honestamente, la última noticia que leí, en base, bueno, esto ya depende a quién le beneficia o a quién no, pero que a partir de no sé cuándo, bueno, no, a partir del 18 de mayo, si no me equivoco, sí, se va a poder pagar en las tiendas con Bizum. Entonces, para aquel que no lleve nunca el Qué móvil, bien. para aquel que nunca lleve el monedero encima, pues la verdad es que es una noticia muy buena. Yo creo que históricamente toda la ciudadanía, todas las personas hemos sido de alguna manera periodistas en el sentido que vamos replicando a veces como loros lo que vemos en nuestros grupos de amigos, en los bares, ¿no? Que eran también como una fuente importante de información, ¿no? Y quizás hoy en día todavía más con las redes sociales, cada persona con una cámara pueden convertirse fácilmente, ¿no? En No, pero, divulgadores. sí, pero aparte sí. de eso, y no quiero ser moralista, pero al hilo de lo que estaba diciendo Naira, o sea, a veces también la labor de los medios de comunicación en general, no solo informar, transmitir conocimiento, sino también crear modelos de comportamiento. Y yo sí hay algo que me enfada muchísimo de ver lo que está pasando, por ejemplo, del ambiente político como está, es normalizar el insulto, el descrédito, la falta de respeto. Otra cosa que estoy viendo mucho, ¿no? Y me preocupa muchísimo, sobre todo del lado de la universidad, esa especie de escepticismo o negacionismo de la ciencia en general. O sea, absolutamente en general. O sea, tú te puedes leer, hoy venía una noticia sobre inmigración, hablando un instituto catalán de economía diciendo cuál era la aportación de los migrantes a la economía del país, y eso fue en las redes. Y el primer comentario dice, ¿cómo nos toman el pelo? O sea, eso es, ahí no hay ni información ni nada. Me daban ganas de contestar, no lo hago porque después me meto en un follón. Pero, es decir, yo dudo mucho que un instituto de investigación trabaje para tomarle el pelo a nadie, ¿no? Claro. Pero sí que noto eso, es decir, y me preocupa muchísimo porque esa especie de negacionismo de la ciencia. Cierto en cinismo general. ya, ¿no? No, pero es de todo, ya no es el Sí. cambio climático, no, ya es de todo. O sea, hay un estudio, sale una estadística, Sí. estadísticas, hombre, las estadísticas no tienen por qué ser la verdad escrita, pero te sale, por ejemplo, una estadística laboral, que se supone que eso está con bases con datos más o menos objetivos, eso está manipulado, pero así, o sea, no hay argumentación. Yo que vengo de filosofía, o sea, eso de dialogar, argumentar, poner argumentos contra argumentos, Quizá la eso mentira ya no existe. La ya. mentira ya es válida No, y totalmente, ¿no? es un problema tremendo, Tremendo. Y es una transformación muy importante desde mi punto de vista para la que necesitamos educación Sí, y totalmente. aprender a convivir con esa idea de que hay algo muy positivo, que es la democratización de las opiniones, Sí. pero eso no significa, son opiniones, no significa que estén al mismo valor del conocimiento, y el desprestigio del conocimiento viene por ahí. No podemos equiparar lo que alguien opina sobre un tema, sobre los dinosaurios, por ejemplo, que comentaba el compañero, y lo que alguien sabe porque lo ha estudiado en profundidad. Entonces, el conocimiento es totalmente diferente, y aunque los dos lo pongamos en un tuit o tú puedas responder en el momento, no están al mismo nivel. Estamos hablando de niveles distintos, pero estamos en una crisis de credibilidad a ese nivel nunca vista. Nunca vista, a todos los niveles, a nivel médico, Totalmente, a nunca nivel vista, de justicia, Totalmente. a nivel de todas las instituciones, a todos los Se niveles. desconfía absolutamente de todo, incluso hasta las cuestiones médicas. Sí. Es decir, han descubierto no sé qué, bueno, ¿qué nos estarán metiendo? ¿no? Con las Entonces, vacunas, por ejemplo, vamos. yo es verdad que como ciudadano igual, ya con unos cuantos Sí. años, sí que confirmo, ratifico lo que decían, que eso yo no lo había vivido nunca. Es decir, Nunca, sí, no. yo soy de una época o de una cultura, de una sociedad en la que la ciencia era respetada.
independientemente de que pueda haber opiniones diferentes o argumentos diferentes, vamos a decir opiniones o teorías diferentes, pero la ciencia era respetada. Sobre lo Sí. que estaba comentando él, de lo del tema del escepticismo y todo eso, ¿no? Me acabo de acordar de que ayer me estaba viendo La Guerra de los Mundos, la interpretación de Orson Welles, Ah. ¿no? Y claro, él nos plantea, al final ese momento fue un fenómeno, ¿no? Porque al final el hecho de confundir una novela radiofónica con un noticiero, ¿no? Con una noticia real, ¿no? Y ese pánico que creó en la gente, ¿no? Ese momento de toda la gente ya estaba saliendo de su casa preparando las maletas para irse, porque pensaban de verdad que nos estaban invadiendo los marcianos, ¿no? Entonces, claro, llevándolo a la narrativa de hoy en día, eso ha cambiado mucho. Y claro, nosotros nos estamos centrando en cómo discernir la verdad de lo falso, ¿no? Y de que nos creemos todo, pero también está la otra parte, que es el escepticismo casi incondicional, ¿no? Entonces, quizás también ahora el problema puede ser que no nos creemos suficiente las cosas, nos falta, les falta credibilidad a la gente para poder para saber si están diciendo la verdad o no. Claro. Y siempre está ese tinte, ¿no?, emocional, ¿no?, que se Sí. busca al final, como que lo emocional al final lo justifica todo. Y antes hablaba contigo, Naira, acerca de cómo, por ejemplo, personajes como Trump, no, es que está loco, ¿no? Pero vamos a ver, yo no lo veo que ese hombre sufra, o sea, yo lo veo muy integrado, muy respetado incluso, ¿no? Por No, la y ojalá nos población. tranquilizaría mucho pensar que las cosas terribles que suceden en el mundo son por personas aisladas que están muy Claro. mal de la cabeza, porque entonces podríamos solucionarlo relativamente fácil, ¿no? Pero lamentablemente no es así, ¿no? Sí, yo no Hay quiero muchas que- personas claro. responsables y corresponsables No, de y las además, acciones. y al hilo de Sí. lo que estamos hablando, también hay una fina línea entre informar y saturar o desinformar, Claro. porque, por ejemplo, no hace falta ir a lo de Orson Welles, ¿no? Y la Guerra de los Mundos. Es decir, que hace meses a mí me decía que había gente comprando cosas en los supermercados porque el Teide iba a estallar. Claro, claro. Ya, Sí. eso no es ciencia ficción. Mm. Y los científicos de Involcán y científicos diciendo que no, que eso era, es verdad que había habido una serie de movimientos, indicadores que no son los habituales, pero que no se estaba llegando de ninguna manera al momento crítico. Quizá- Que para eso ya se informaría. Bueno, Con pues, tiempo. había que leer, que si nos estaban engañando, mira lo que pasó en La Palma. Y a mí me contaba, me imagino que no sería mucha gente, pero de gente, incluso gente de un perfil determinado, gente mayor, muy asustada, que iba a pasar si el Teide. Entonces, yo creo que Quizás ahí estamos muy preparados para la fatalidad, ¿no? Pero sí que me gustaría que nos fuéramos precisamente con lo contrario, ¿no? Con la esperanza. Entonces, me gustaría que cada uno brevemente pues, nos contara algo que a lo largo de su vida, no digo que sea actual, le haya generado una especial ilusión, le haya generado esperanza, paz para el mundo, ¿no? Como el pensar el mundo como un lugar bello, ¿no? Y no como ese mundo que va a acabar, que va a terminar, que mencionaba José Antonio antes, sino... Pues sí, qué bonito. A mí me gustaría dejarles un mensaje también que creo que es importante, de empoderamiento, en el sentido de que cada uno de nosotros elegimos de qué hablamos y qué compartimos. Entonces está bien que a veces pensemos en dosificar, y lo mismo que hablamos de algunas situaciones que nos preocupan, pues también poner sobre la mesa algunas situaciones que nos alegran profundamente, ¿no? Y a mí, por ejemplo, en esa línea que comentas, a mí me alegra profundamente formar parte de esta universidad y de estas facultades. Yo doy clase en psicología y también en enfermería, en fisioterapia, y me encuentro allí con alumnado tremendamente implicado, que sigue teniendo muchas ganas de cambiar el mundo, de mejorar las cosas, de comprometerse a hacer de este mundo un entorno más amable y mejor. Y eso me tranquiliza muchísimo y me alegra profundamente. Benita. Pues yo pienso que las cosas más bonitas de la vida son las más pequeñas. Entonces, muchas veces podemos estar muy saturados con las noticias, pero salgan a la calle, tómense un cortado y hablen con la persona que esté sentada al lado. Y quieran o no, muchas veces nosotros nos cohibimos, ¿no? Y decimos, pero me acercaría a esta persona por X o por B. Muchas veces, por ejemplo, por la forma en la que viste, tú dices, me gustaría decirle algo. Díganlo, no tengan miedo, porque son esas pequeñas cosas las que le va llenando a uno. Y tengan pasión por lo que les guste.
Porque cuando tú tienes pasión, tú vas de aquí a aquí. Y yo creo que es una de las claves para tener éxito, pero no éxito en cómo nos perciben los demás, sino cómo nos percibimos a nosotros mismos. José Antonio. A nivel personal estoy de acuerdo con Naira, iba a decir lo mismo, ¿no? Yo creo que tenemos una profesión maravillosa, estamos en contacto con gente, luchamos por la verdad, ¿no? En cada uno en su ámbito, ¿no? Y por mejorar el mundo desde un espacio como es la universidad. Eso a nivel personal. Digamos, posiblemente mis mayores satisfacciones o una parte importante sean aquí trabajando, ¿no? Y a nivel social, yo creo que, y lo comentaba creo que antes Naira, esos movimientos de solidaridad, ¿no? Cuando ves alguna catástrofe a algo y ves gente que arrima el hombro, que se ayuda más allá del ruido político y del ruido mediático. Eso también, a veces cuando ves eso me llega a emocionar, cuando ves gente ahí trabajando, ayudando a los demás, sin preguntar nada, sino porque tienen que estar allí, eso me anima mucho. Y llegas a pensar que, bueno, que hay esperanza, ¿no? De que el mundo pueda cambiar. Claro. Y nos vamos con Juan. Pues con todo lo que hablaban ellos, yo quería hablar de los grandes pacifistas, en plan Gandhi, Mandela, Luther King, Buda, Jesús, que decían que un conflicto grande empieza a lo pequeño y antes de arreglar el mundo se debe evitar reproducir lo mismo a pequeña escala, reaccionar con menos agresividad, no alimentar el odio, pensar antes de actuar, tener compasión, comprensión, no dañar, y hablan de no responder a la violencia y romper el ciclo del odio, ¿no? Y cosas que podemos hacer, pues colaborar con una ONG, donar, apoyar iniciativas que reduzcan el sufrimiento, participar en acciones pacíficas, lo que han dicho ellos, exactamente, justamente, sí. Bueno, pues con esto hemos llegado al fin de nuestro programa. Agradecerles nuevamente, José Antonio, Benita, Naira y Juan, este espacio. Esperamos que al público asistente le haya gustado y a los imalienses que están al otro lado, pues animarles a que nos sigan en las redes sociales, a que participen comentando tanto en YouTube como en las diferentes plataformas, pues todo aquello que les mueve y que les genera. Muchísimas gracias a todos y esperamos verles nuevamente en otro programa de Radio Imali. Hoy el Rincón de las Palabras va a ser un poquito diferente. Quienes nos siguen habitualmente saben que nosotros dedicamos este espacio a leer un texto relacionado con la temática del programa. A veces un poema, el fragmento de una novela, en alguna ocasión también hemos leído letras de canciones, bueno, cualquier cosa que nos atraviese y que queramos compartir. Pero hoy no. Hoy vamos a hacer justo lo contrario. Hoy queremos que seas tú quien leas. Por eso nos gustaría recomendarte un libro que, bueno, que muy probablemente conozcas porque ha tenido mucho éxito y a mí personalmente me ha fascinado. Me ha movido muchísimo y, bueno, es una obra enorme en todos los sentidos y lo mejor que he leído en mucho tiempo. Se titula La península de las casas vacías, de David Duclés, editado por Siruela. Y bueno, es un libro absolutamente necesario hoy. Narra la Guerra Civil Española en clave de realismo mágico, a través de la historia de una familia. Nos habla también de memoria, de las heridas y de los silencios que deja la violencia, tanto en lo íntimo como en lo colectivo. Y bueno, no habla solo de esa guerra que hemos visto siempre en los documentales, en los libros o en las clases de historia. Habla de la guerra esa que se queda dentro, de la guerra que divide a las familias, a los pueblos, el territorio, de la que convierte al vecino, al hermano, al otro en enemigo. Y bueno, tristemente todo esto cada vez nos suena a algo más cercano y cotidiano, ¿verdad? Porque, bueno, a nadie se le escapa que ahora mismo vivimos momentos donde los discursos de odio se están multiplicando, donde la ultraderecha vuelve a ocupar espacios de poder y donde todo se simplifica en buenos y malos. Y sí, estamos viendo cómo ese discurso crece, cómo se normaliza el fascismo, cómo se blanquea, incluso cómo se disfraza de sentido común. Y bueno, mucho con esto, porque los discursos reaccionarios están seduciendo a gente muy joven. Jóvenes a los que no cuesta encontrar cantando El cara al sol, que por cierto se lo saben al dedillo, como si se tratara del nuevo punk.
Y claro, uno acaba con la sensación de que, bueno, de que todo está roto, de que cada vez hay más distancia entre unas y otras, más rabia, más miedo, más bandos, más odio. En fin, pero bueno, por eso hoy no hemos querido leerte un fragmento, porque este libro de verdad no se puede resumir en unas líneas, hay que atravesarlo entero, hay que darle tiempo, silencio y cuerpo. Así que hoy el Rincón de las Palabras, por primera vez, no termina aquí, empieza cuando acabe este programa y decidas abrir un libro. Y de verdad, ojalá sea este. La Península de las Casas Vacías es simplemente maravilloso. No dejen de leerlo. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.